Voy a iniciar la vuelta número 5 y me voy a recorrer hasta la mitad o el espacio donde está el abanico, aquí en medio, así. Y aquí voy a levantar 3 cadenas para un primer macizo y aquí voy a trabajar abanico sobre abanico. Entonces, al igual que las vueltas anteriores, donde hay abanico, voy a hacer un abanico igual para la siguiente vuelta, ¿sí? Así como está aquí, ¿sí? Y voy a continuar con 2 cadenas. Y aquí en la vuelta anterior tuve 2, 4, 5, 6, 7 macizos. Entonces ahora voy a agregar uno de cada lado, uno aquí y otro aquí, para tener un total de 9 macizos. Entonces aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 macizos. Una cadenita, ¿sí? Y ahora aquí, en la vuelta anterior tuve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y me deben de quedar 9. Entonces voy a dejar pasar el primer macizo y en el siguiente voy a hacer el primer macizo de esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último 9. Ahí está, ¿sí? Ahora voy a hacer una cadenita y aquí voy a repetir lo mismo que hice aquí, de este lado, ¿sí? Entonces voy a hacer 9 y voy a agregar 1 de cada lado. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el del final 9, ¿sí? Y voy a hacer 2 cadenitas y aquí donde van los abanicos igual es un abanico arriba de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Hago 2 cadenitas y aquí voy a repetir lo que hice acá. Tengo que tener 9 macizos, ¿sí? Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadena y aquí donde estamos reduciendo me deben de quedar 9. Voy a dejar pasar este primer macizo y en el siguiente voy a hacer 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. Y dejo el último pasar, ¿sí? Hago una cadena y llegando a este punto aquí hay que aumentar uno de cada lado, ¿sí? Para repetir lo mismo que se está haciendo en esta parte, ¿sí? En esta parte donde está quedando así. Entonces aquí a un ladito de este hago 1, en el siguiente hago 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último 9. 2 cadenitas y abanico sobre abanico. Aquí está mi abanico. Ahora voy a hacer aquí un abanico. Hago dos macizos, 2 cadenas y 2 macizos. 2 cadenas y voy a repetir ahora aquí lo que hice acá, ¿sí? Para que me vaya quedando así. Entonces aquí agrego 1 a un ladito y en el siguiente hago el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hago una cadena de separación y ahora en esta parte donde tengo estos macizos de aquí abajo, ¿sí? Voy a dejar pasar el primero y en el segundo hago el primer macizo, en el siguiente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y voy a hacer 2 cadenitas, perdón, una cadena nada más. Y aquí también voy a repetir lo que hice en esta parte de acá, ¿sí? Voy a hacer 9 macizos. Entonces aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya llegué a la parte donde están los abanicos. Aquí voy a hacer 2 cadenas y voy a hacer un abanico sobre el abanico de la vuelta anterior. 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y así hay que repetir todo este proceso durante toda la vuelta, ¿sí? Está muy fácil. Aquí hago 2 cadenitas y aquí donde tengo estos de la vuelta anterior tengo que tener 9. Entonces hay que agregar uno de cada lado. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí?
Y así es como va a ir quedando, ¿sí? Una cadena y aquí, ahora en estos, donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la vuelta anterior aquí, me deben de quedar 9, por eso voy a dejar pasar este primer macizo y en el siguiente voy a hacer el primero, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Y se repite el mismo proceso. Ahora voy a repetir lo mismo que hice aquí. De este lado lo voy a hacer, ¿sí? Y así se van a ir por toda la vuelta. Nos vamos a ver en el siguiente video con la siguiente vuelta, ¿sí?